Buenas noches. La Fundación Pro Zapatoca y el Centro de Historia en sus 10 años invitaron a toda la comunidad a una conferencia dictada en el Teatro del Instituto Técnico Santo Tomás de Juan Bosco. Esta conferencia estuvo a cargo del magistrado de la Corte Constitucional, el doctor Nilson Pinilla. La conferencia se denominó Derecho a la Vida. Esto lo establece la Ley 1056. El motivo formal fue cumplir con la Ley 1056 de 2006, que obliga a celebrar en el mes de noviembre de cada año el Día Nacional por el Derecho a la Vida, y por ello se escogió ese tema precisamente del derecho a la vida. El otro motivo es darle salida a mis añoranzas, a mis recuerdos, a todo lo que significa tener ancestros zapatocas y hallarme en esta maravillosa población y con el calor de sus habitantes, que es algo muy significativo. Doctor, coméntenos cuál es la posición de la Corte Constitucional frente al aborto, la eutanasia, la pena de muerte y otros ataques a la vida. Pues ahí lo comenté en la charla. La Corte Constitucional despenalizó 13 manifestaciones de aborto, el llamado aborto terapéutico, el aborto cuando el embarazo es producto de una violación y cuando hay malformación del feto. Comenté algunas reservas que tengo sobre esa sentencia, pero por supuesto la respeto en la medida que es una sentencia de la Corte Constitucional, pero hay bastantes puntos ahí por desarrollar y por rescatar. La eutanasia, pues el Congreso Nacional tenía la obligación desde 1997 de regularla. 15 años tarde está empezando a hacerlo. Se puede resumir la posición en este tema en el sentido de que nada se debe hacer que prolongue innecesariamente la vida, pero tampoco nada se ha de hacer para apresurar o acelerar la muerte, siempre y cuando haya toda la posibilidad de aplicar paliativos y para que esa fase final de la vida sea lo menos dolorosa física y moralmente posible, pero respetando la decisión de la persona que está en ese riesgo y respetando, por supuesto, que no se vaya a extender su utilización para que se pase más bien de allí a un verdadero homicidio, acelerando la muerte de alguien que pudiera tener posibilidades de subsistencia. En el tema de la pena de muerte, pues es claro que no se puede aplicar en Colombia, está proscrita por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la Declaración Universal, la Declaración de los Derechos del Hombre, la Convención Americana de los Derechos del Hombre, y en ese punto pues se te irá avanzando en hacer valer que la primacía está en la protección de los derechos fundamentales sobre el derecho a la vida. ¿El Ejecutivo cómo ha contribuido a la defensa de la vida o cómo ha sido causante de la violencia de la misma? Pues la verdad hay una gran distancia entre lo que debe ser la situación jurídica y lo que está ocurriendo. No solamente el Ejecutivo, sino todo el Estado colombiano ha sido demorado en reaccionar para proteger la vida, para hacer que sean reales las sanciones que se apliquen a quienes hayan atentado contra la vida, y tenemos la mala costumbre de estar buscando el otorgamiento de perdones, de lenidades en la sanción, por el purito de que para que no sigan asesinando, para que no sigan secuestrando, otorguemos toda clase de posibilidades de disminución punitiva a quienes han cometido delitos anteriormente. Nosotros, los ciudadanos del común, ¿cómo podemos colaborar, ayudar a defender la vida? Empezando por la paz en los propios hogares, desde allí, tratando con inmenso afecto, con absoluta suavidad, sin ninguna manifestación de violencia a la mujer, a los niños, porque eso va irradiando, y si la familia es la base de la sociedad, pues esa sociedad basada en la familia va a encontrar también paz. Doctor, un mensaje para las personas que quieran abortar, aplicar la eutanasia o que son homicidas. Que piensen en lo valioso que es vivir, que piensen que nadie es dueño de la vida de otra persona, que analicen cómo fue, por ejemplo, de especial que nuestros padres no hubieran sido partidarios del aborto, y que piensen cómo se puede llegar a deformaciones como la que expresaba en la charla, de que se haga aborto selectivo particularmente en contra de la misma mujer.